la clase de hoy vamos a ver variación de funciones. El tema de funciones monótonas y el concepto de extremos, es decir, de máximos y mínimos de una función, ya lo hemos estudiado cuando vimos continuidad, pero ahora lo vamos a relacionar con un concepto más fuerte, que es el concepto de derivada. Y vamos a ver que vamos a poder localizar los intervalos donde la función es monótona, es decir, donde la función es creciente o decreciente, y los extremos aplicando derivadas, y este procedimiento va a resultar muy sencillo. Vamos a ver primero qué pasa con la función creciente. Si consideramos una función creciente, y igual a f de x, ustedes se dan cuenta mirando el gráfico que tienen en la pantalla, que una función es creciente cuando los valores que va tomando hacia la derecha hacen crecer ahí. O en otros términos, una función es creciente en un punto cuando el valor en dicho punto es mayor que los que toma a la izquierda y menor que toma a la derecha en un cierto entorno punto. Vemos que si consideramos un punto y sub 0 cualquiera del dominio de esta función y tomamos un incremento a derecha a izquierda, veremos que al efectuar el cociente incremental, estos incrementos conservan el signo. Es decir, si yo los tomo hacia la izquierda, los dos son negativos, y si los tomo a la derecha, los dos son positivos. Esto que terminamos de decirlo en forma coloquial, podemos también explicarlo en lenguaje matemático. Entonces vamos a decir que f de x sub 0 menos h es menor que f de x sub 0 y menor que f de x sub 0 más h para todo x perteneciente al entorno x sub 0 h. Esto significa que la función es creciente. O también podemos escribirlo de la siguiente manera. Si consideramos una función de R en R, quiere decir de dominio y codominio real, es creciente cuando, sí y solo si, f de x sub 0 es menor que f de x sub 0 más h, lo que implica que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre la función incrementada con respecto al punto considerado siempre es mayor que 0. Si a esta expresión nosotros lo pasamos al cociente incremental, en este caso consiste en dividir por h, porque llamé h al incremento, vamos a ver que cuando pasamos al límite, este valor va a ser mayor que 0. O sea que la derivada f' de x sub 0 es mayor que 0. Bueno, ¿qué nos permite esto? Y nos permite afirmar que si una función tiene derivada positiva en un punto, entonces es creciente en dicho punto. Si volvemos a analizar los incrementos de la función, vamos a tomar solo los incrementos hacia derecha, vemos que delta i y delta x tienen igual signo. Por eso es que su derivada primera es positiva, ¿no es cierto? Porque si tiene igual signo cuando pase al límite, esa derivada tiene que ser, la derivada es el resultado de un límite, el límite es un número, la única posible, el cociente de dos valores positivos tiene que darme un valor positivo. Entonces la derivada primera es positiva y esto me ratifica que la función es creciente en dicho punto. Del mismo modo, pasamos a la hoja siguiente. Si consideramos una función decreciente, ¿cuándo la función es decreciente? Bueno, cuando los valores que se encuentran a la izquierda del punto son mayores que los valores que se encuentran hacia la derecha.
Es decir, la curva tiende a hacerse asintótica. Quiere decir, se acerca al eje de las X a medida que X va creciendo a la derecha, los valores de Y decrecen. Lo contrario a lo que ocurría con la función anterior. Entonces, acá podemos decir que una función entonces es decreciente en un punto cuando el valor que toma la función en ese punto es menor que los valores que toma a la izquierda y mayor que los valores que toma a la derecha en un cierto entorno del punto. Esto, expresado en lenguaje matemático, sería y igual a g de x sub 0 menos h mayor que g de x sub 0 mayor que g de x sub 0 más h para todo x perteneciente al entorno x sub 0 h. Quiere decir que los valores que toma a la izquierda son mayores que los valores que toma a la derecha. Entonces, si consideramos una función de R en R, diremos que es decreciente. ¿Cuándo? Cuando g de x sub 0 es mayor que g de x sub 0 más h. Esto implica que g de x sub 0 más h menos g de x sub 0 es menor que 0. ¿Sí? Porque la ordenada a la izquierda es menor que en el punto considerado. Entonces, cuando pase al cociente incremental y luego al límite, va a resultar de que este resultado va a ser un valor negativo. Es decir, g' de x sub 0 va a ser menor que 0. Esto nos permite afirmar que si una función tiene derivada negativa en un punto, entonces es decreciente en dicho punto. Si nos tomamos un minutito y analizamos los incrementos, veremos que en este caso los incrementos tienen signos opuestos. Si tomamos hacia la derecha, vemos que delta X es positivo, pero delta Y es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, el cociente de un número negativo dividido uno positivo o uno positivo dividido uno negativo me va a dar siempre un número negativo, que es la derivada. Entonces, tenemos entonces que si una función tiene derivada negativa, es decreciente en ese punto. ¿Cuál es la conclusión a la que arribamos entonces? Que la condición de ser creciente o decreciente en un punto de una función está vinculada al signo de su primer derivada en dicho punto. Este concepto de función creciente o decreciente en un punto puede ser extendido a todo un intervalo. Bien, ahora quedaría hacernos la gran pregunta. ¿Qué pasa si la derivada primera es igual a 0? Porque hasta ahora sabemos que si es positiva, la función es creciente, si es negativa, la función es decreciente, pero si es igual a 0, no podemos asegurar nada. Es decir, que la función puede tener derivada primera 0 y puede ser creciente o decreciente. Lo único que puede afirmarse es que en ese punto la tangente a la curva es paralela al eje de las X. Y a continuación vamos a poner un ejemplito de lo que acabamos de decir. Fíjense, en el primer caso A tenemos una parábola cúbica. En el punto x0 y 0, la derivada primera, f' de x sub 0 es igual a 0, pero la función es creciente. En cambio, en el ejemplo B, tenemos la función y igual a menos x cubo y vemos que en el punto x sub 0 y 0, su derivada primera también es 0, pero la función es decreciente. ¿Sí? Por eso decíamos que si la derivada primera es 0, no podemos asegurar nada porque la función puede ser creciente o decreciente. Lo único que siempre la tangente en ambos casos es horizontal, es decir, paralela al eje de las X.
O también puede ocurrir lo que pasa en el ejemplo C. Fíjense, tenemos una función cualquiera, y igual a f de x, y acá ¿qué observamos? Que existen dos puntos donde la tangente es horizontal, que son los puntos x1 y x2. Y nos damos cuenta que en x sub 0 igual a x1 existe un máximo, y que f' de x1 es igual a 0. Y también observamos que en x sub 0 igual a 2 existe un mínimo y que f' de x2 también es igual a 0. Esto significa que donde la tangente es horizontal, ¿no es cierto?, pueden existir extremos, pero no podemos decir que donde la tangente horizontal existe extremo. Lo que sí podemos asegurar es que donde existe extremo, la tangente es horizontal. O sea, la recíproca es cierta. Entonces, si tenemos tangente horizontal, no podemos asegurar que exista extremo. Pero si hay extremo, seguro que tiene que haber tangente horizontal. Ahora vamos a abocarnos a estudiar el tema de la determinación de los extremos de una función. Se llama extremo de una función a los máximos o mínimos relativos o absolutos de la misma. Para determinar los extremos de una función, se puede proceder de diversas formas. Una de ellas es investigar los valores que toma la función en las distintas partes de su dominio. Esto significa graficarla. Y aunque esta manera nos resulta simple, porque debemos graficar toda la función y comparar sus valores, ¿no es cierto? Resulta medio impráctico. Esto significa, en definitiva, determinar los extremos graficando la función y mirando dónde existe tangente horizontal, ¿no es cierto? Si consideramos, por ejemplo, el caso de esa función que tenemos en el apunte, que es una función racional, 1 igual a x cuadrado más k, tenemos su gráfica, que es una gráfica característica. En este caso, este tipo de curvas toma un valor máximo en k y luego se hace asintótica hacia izquierda y hacia derecha. Esto significa que la función es decreciente a izquierda y a derecha. O sea, no existe posibilidad que la función tome en algún punto de su dominio valores mayores a k. Entonces, acá podemos asegurar, mirando la gráfica, que en x sub 0 igual a 0, f de 0 es 1 sobre k, ¿no es cierto? Y que en este punto existe máximo absoluto. Y f' de 0, por supuesto, es igual a 0, porque la tangente allí es horizontal. Bien, esta manera de determinar el extremo, en este caso el máximo, no es una manera práctica, ¿sí? Pero, ¿qué conclusiones sacamos? Que observando este caso, que la derivada en x igual a 0 es nula, es decir, que la tangente es horizontal. Esta idea o circunstancia parece sugerir la idea de que la función alcanza valores extremos en aquellos puntos donde la gráfica admite tangente horizontal. Esta idea ya sabemos que no es cierta, lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿no es cierto? Pues la función puede tener extremos en puntos en que no hay tangente, inclusive, ¿sí? Entonces, la tangente horizontal no asegura extremos, pero donde hay extremos sí hay tangente horizontal. Y puede haber también extremos en puntos donde la función no es derivable, como por ejemplo ocurre, veamos en la página siguiente, si consideramos la función y igual a valor absoluto. Recuerden ustedes que ya estudiamos que en el punto x sub 0 igual a 0, esta función no es derivable, pero sin embargo existe un mínimo absoluto. O sea, tampoco la existencia de tangente horizontal asegura la existencia de los extremos.
Ahora, si consideramos otra función, por ejemplo esta, y igual a x cubo más 1, vemos que f' de x es 3x cuadrado, perdón. Esto implica que f' de 0 es igual a 0. Y ahí que vemos que la tangente es horizontal, sin embargo, no hay extremo. Entonces, queda bien claro que la tangente horizontal no asegura el extremo, pero la recíproca sí es cierta. Donde hay extremo, sí la tangente debe ser horizontal. ¿Sí? Conclusión de esto. Lo que puede asegurarse es que si una función es derivable en un intervalo, la condición de anulación de su primer derivada es necesaria para la existencia de extremos, es decir, de máximos o de mínimos. Vamos a ver cuáles son los criterios ahora, criterios para determinar los extremos. Bueno, este problema de localizar los extremos es de suma importancia y por eso deben buscarse criterios que permiten asegurar la existencia de los mismos. Sabemos que la condición de que f' sea igual a 0 es la condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la existencia de un máximo o mínimo local. Y por eso es necesario conocer criterios de determinación de extremos, que son los siguientes. Nosotros vamos a ver 3 criterios. Comenzamos con el primero, el A. Estudio de los valores de la función. ¿Sí? Entonces, si x0 es un punto interior del dominio de una función y f' de x sub 0, su derivada primera es nula, igual a 0, para saber si existe un máximo o mínimo local, pueden considerarse los valores que toma la función en un entorno de x sub 0. Esto, explicado en forma más simple, quiere decir lo siguiente, que si nosotros tenemos una función y en un punto x sub 0 conocemos que su derivada primera es 0, para saber si ahí hay un máximo y un mínimo, lo que podemos hacer es estudiar los valores que toma la función en los alrededores del punto. Y puede ocurrir lo que está en el grafiquito, que el valor de f de x sub 0 sea mayor que los valores que están en el entorno. Entonces, en ese caso existiría un máximo. O puede ocurrir lo que está en el otro gráfico, que el valor de f de x sub 0 sea menor que los valores del entorno. Entonces, tenemos un mínimo. Observamos entonces que si en un entorno de x sub 0 se verifica que la función es mayor o igual que la función en el punto considerado, entonces existe en x sub 0 un mínimo local. Y análogamente, si sucede lo contrario, tendremos un máximo local, obvio. Entonces, este es un procedimiento muy sencillo que exige graficar la función, ¿no es cierto? Y ver qué pasa con los valores que toma la función a izquierda y derecha del punto. Bueno, este método, este criterio presenta dificultades de cálculo, pues tenemos que considerar los valores que toma la función en los infinitos puntos del entorno, pudiendo llevarnos a conclusiones falsas. Entonces, este método, que es el método de estudio de los valores de la función, no es un método recomendable porque hay que considerar muchos puntos a izquierda y a derecha del punto cuya derivada nosotros sabemos es igual a 0, ¿no es cierto? Ya que si lo hacemos en poquitos puntos, puede ser que en esos valores la función nos haga equivocar en la determinación del extremo.
Vamos a ver otro método un poquito más preciso, que es el caso de la variación del signo de la primera derivada. Si nosotros sabemos que en x sub 0, un punto interior del interior del dominio de una función, su derivada primera es igual a 0, para saber si hay qué tipo de extremo hay en ese punto, podemos calcular la derivada de la función a izquierda y a derecha del punto, pudiendo suceder. Vamos a analizar el primer gráfico. Si yo sé que la derivada en f' de x sub 0 es igual a 0, estudio la derivada, tomo un entorno del punto x sub 0 y calculo la derivada a izquierda y la derivada a derecha. Si la derivada a izquierda es positiva y la derivada a derecha es negativa, es decir, el signo de la derivada va cambiando de positivo a negativo, significa que hay un máximo. Y si miro el otro gráfico y ocurre lo contrario, es decir, la derivada varía de negativa a positiva, es porque hay un mínimo. Eso es lo que está expresado más abajo en lenguaje matemático, que voy a leer toda la expresión para que ustedes puedan entenderla. Dice, si en un entorno de x sub 0 h, tal que para todo x, con x perteneciente al entorno x sub 0 menos h, x sub 0, eso sería el entorno a la izquierda, implica que f' de x es mayor que 0 y para todo x perteneciente al entorno x sub 0 más h, x sub 0, eso sería el entorno a derecha, implica que f' de x es menor que 0. Conclusión, esto significa que en f de x sub 0 hay un máximo local. Porque, ¿qué estoy diciendo? Si la derivada a derecha es positiva del punto, ¿no es cierto? Y a izquierda negativa, evidentemente que tiene que pasar por un máximo. Se ve perfectamente en el gráfico, ¿no es cierto? Y en el caso contrario, en el caso de que la derivada a izquierda sea negativa y a derecha positiva, tenemos un mínimo. Este criterio de determinación del extremo, ¿no es cierto? Entonces, analiza el signo de la primera derivada y presenta también similares dificultades de cálculo que la anterior, ¿no es cierto? Que tenemos que aplicarla en muchos puntos a izquierda y a derecha, ¿sí? Porque si no puede llevarnos a conclusiones falsas, ¿sí? No podemos considerar solamente algunos de los valores de la función en puntos aislados y ya asegurar la existencia de extremos de un tipo u de otro. Bien, y ahora pasamos al tercer criterio, que es el que vamos a utilizar por ser el más preciso, que se llama signo de la segunda derivada. Fíjense, si sabemos que en un punto x sub 0 interior del dominio de la función su derivada primera es igual a 0, eso es la premisa que pusimos en los dos casos anteriores también. Estamos conociendo un punto de la función donde su derivada primera es 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. Y luego reemplazamos el punto en esa segunda derivada. Si es negativa, podemos asegurar que existe máximo local. Y si esa derivada segunda es positiva, existe mínimo local. Observamos que este método difiere de los anteriores, pues solo existe que se deba investigar el signo de la segunda derivada y no de la observación de un entorno de un punto. Por lo tanto, este es el método más cómodo y sencillo y por eso el más utilizado y el que van a utilizar ustedes en la práctica. Ahora bien, este método también tiene un pequeño problema. ¿Qué pasa
si la función no tiene derivada segunda o presenta inconveniente en el cálculo de la derivada segunda. Entonces este método no puede aplicarse. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, en esos casos se recurre a la aplicación de los métodos anteriores. Es decir, investigamos el extremo tomando derivada izquierda o derecha o analizando los valores de la función en un entorno. Bien, ¿cómo es el procedimiento entonces para determinar los extremos de una función? Vamos a ver una especie de receta para calcular los extremos. Bueno, evidentemente que lo que tenemos que analizar es determinar los puntos claves del dominio a los que se denominan puntos críticos. Es decir, si a mí me dan una función, tengo que proceder de la siguiente manera. Primero, analizar dónde la función es igual a 0 o no está definida. Es decir, lo que tengo que hacer es el estudio del dominio de la función. ¿Sí? Lo primero que tengo que ver. En segundo lugar, tengo que calcular la derivada primera y segunda. Luego tengo que igualar a 0 la primera derivada y determinar el resto de los puntos críticos. Y finalmente, introducir estos valores, puntos críticos, en la ecuación de la derivada segunda, de f segunda de x. Y ahí verificaré si f segunda de x es menor que 0, existe máximo, y si f de x es mayor que 0, existe mínimo. Si f segunda de x es igual a 0, debemos aplicar los otros criterios estudiados anteriormente, siempre que exista f' de x en el punto considerado. O sea, tenemos que estudiar, aplicar el criterio de la primera derivada, pero para eso es necesario que exista primera derivada, ¿no es cierto? O si no, nos queda únicamente el procedimiento de estudiar los valores que toman la función en un entorno de punto. Bien, como conclusión, hasta acá, hemos visto que la derivada nos permite determinar, es un concepto muy importante para determinar qué características tiene una función monótona, si es creciente o si es decreciente, ¿no es cierto? O sea, hemos visto que cuando la derivada primera en un punto es creciente, es mayor que 0, perdón, es positiva, la función es creciente. Y cuando es negativa, la función es decreciente. Cuando es igual a 0, la tangente es horizontal. Ahora, donde hay extremo, la tangente necesariamente tiene tangente horizontal. Y hemos visto que hay 3 métodos para determinar estos extremos. Entonces, el signo de la primera derivada está vinculada con la marcha de la función, es decir, si es creciente o si es decreciente y dónde tiene tangente horizontal. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. La información que nos proporciona la segunda derivada es lo que llamaremos concavidad y convexidad. ¿Sí? Entonces, el signo de la segunda derivada nos va a indicar, ¿no es cierto?, dónde la función es cóncava y dónde la función es convexa. Ahí tenemos el gráfico de la función y vemos que está escrito cóncava y convexa. Entonces, vamos a definir. Se dice que una función es cóncava cuando la concavidad hacia el eje de las y cuando tiene la concavidad hacia el eje de las y positivas en un punto x sub 0. Es decir, cuando está por encima de la tangente en ese punto. Fíjense, el punto x sub 0 tiene su tangente en el punto B. Si la función está por arriba, la función es cóncava. En cambio, en el punto x sub 2, en el punto D, la tangente es horizontal, pero toda la función está por debajo. Entonces ahí la función es convexa.
¿sí? Entonces, analizando las primeras derivadas del arco A, B, C, observamos que pasan de valores negativos a positivos y por lo tanto en x sub 0 existe un mínimo local. Entonces, aplicando el concepto de la variación de la primera derivada, vemos que la derivada en A, ¿no es cierto?, tiene signo negativo y la derivada en C tiene signo positivo. Por lo tanto, la derivada en el punto B existe un mínimo en el x sub 0, ¿no es cierto? Análogamente, se dice que la curva es convexa o que tiene convexidad hacia el eje de las y negativas cuando la derivada segunda en el punto es negativa. En definitiva, para determinar la concavidad o convexidad, lo que tenemos que hacer es, en el punto donde f' de x sub 0 es igual a 0, calcular la segunda derivada. Si esta es positiva, la función es cóncava. Y si esta es negativa, la función es convexa. Por lo tanto, si la derivada segunda en B es positiva y la derivada segunda en D es negativa, tiene que haber un punto donde la función f segunda sea igual a 0. Porque la segunda derivada estaba pasando de valores positivos a valores negativos. En ese punto, donde la derivada segunda es igual a 0, que es el punto C, recibe el nombre de punto de inflexión. ¿Sí? El punto de inflexión es el punto en el cual la función cambia su concavidad. Es decir, la función pasa de cóncava a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. Y la determinación del punto de inflexión es otro de los problemas que nosotros tenemos que resolver. Es un punto interesante saber cuál es el punto donde cambia la inflexión, la curva. Y para eso tenemos que analizar ahora qué información nos proporciona el caso en que la derivada segunda es igual a 0. Y acá vamos a decir que f segunda igual a 0 no asegura que allí exista punto de inflexión. Pero donde hay punto de inflexión, la derivada segunda es igual a 0. ¿Sí? En análisis tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que lo hacemos en forma rápida y no prestamos atención y decimos derivada segunda igual a 0, ya existe punto de inflexión. No, donde existe punto de inflexión, la derivada segunda es igual a 0. Bien, ¿y cuáles son los criterios para determinar el punto de inflexión? En este caso vamos a ver solamente dos criterios. El criterio de la variación de la segunda derivada, que es el criterio que consiste en analizar qué pasa a izquierda y a derecha del punto x sub 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que en x sub 0 la derivada segunda es igual a 0. Entonces, si analizamos que la derivada a izquierda es mayor que 0 y la derivada a derecha menor que 0, o a lo contrario, que la derivada a izquierda es menor que 0 y la derivada segunda a derecha mayor que 0, evidentemente existe punto de inflexión, ¿sí? Porque tiene que haber necesariamente un punto donde la derivada segunda se anule, ¿sí? Entonces, el signo de la segunda derivada nos indica el cambio en el sentido de la concavidad y en consecuencia la existencia de punto de inflexión. Este sería el procedimiento de variación del signo de la segunda derivada. Ahora vamos a pasar al segundo criterio, que es el más utilizado, que es el criterio del valor de la tercera derivada. Entonces, si una función es derivable 3 veces en un punto de x sub 0 y tenemos que la derivada segunda en x sub 0 es igual a 0, podemos asegurar que existe punto de inflexión si la derivada
tercera en x sub 0 es distinto de 0. Este procedimiento es cómodo y muy sencillo, ya que no me exige evaluar. El problema que tenía el criterio anterior es que tenía que tomar un entorno de puntos, tenía que estudiar cuidadosamente en varios puntos para no incurrir en errores. En cambio, este no me hace falta. Entonces, es el más utilizado, se llama criterio de la tercera derivada. ¿Sí? Pero también tiene su problema. ¿Sí? Puede ocurrir que la derivada tercera en el punto sea igual a 0. Nosotros dijimos que asegurábamos punto de inflexión cuando era distinto de 0. Y si es igual a 0, no nos proporciona ninguna información. ¿Eh? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al método anterior. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces procedimiento para determinar el punto de inflexión. Si tenemos una función y nos piden determinar el punto de inflexión, procederemos de la siguiente manera. Calcularemos la derivada segunda y la derivada tercera. Resolvemos la ecuación de la f segunda igual a 0 y determinamos los probables puntos de inflexión. Y luego lo reemplazamos en la derivada tercera, ¿no es cierto? Y nos fijamos que verifiquen que la derivada tercera de x sea distinto de 0. ¿Sí? Existen casos especiales. Si la derivada segunda es igual a 0 y la derivada tercera es igual a 0, hay que determinar el signo de la segunda derivada a derecha e izquierda del punto. Si el signo es distinto, hay punto de inflexión. Es decir, que si la función no es derivable, tenemos recurso para determinar el punto de inflexión igualmente, aplicando los conceptos anteriores. Bien, ahora hay un ejercicio práctico que esto vamos a dejar que analicen ustedes cuidadosamente. Creo que van a poder hacerlo, ¿sí? Porque esto es en realidad para desarrollar en el pizarrón. Así que lo vamos a pasar al ejercicio, que lo dejo para que ustedes lo analicen. Y también vamos a pasar el tema de la derivación gráfica. Así que vamos a continuar en la página número 15 con teoremas de las funciones derivables. Todas las dudas, consultas, pueden hacerlo ustedes, estamos a disposición, ¿no es cierto? Avísennos que preparamos, nos tomamos el tiempo para clarificar todos aquellos inconvenientes que ustedes encuentren, tanto en la teoría. Se verifica la siguiente propiedad geométrica. Si trazamos una recta que pasa por los extremos de la curva, es posible hallar un punto interior al intervalo donde la tangente al gráfico es paralela a dicha recta. Observamos en el gráfico, en el primero, en el 1, que si unimos las coordenadas del punto A son A y FA, y las del punto C son C y FB. Por lo tanto, si unimos esos dos puntos, tenemos una recta secante, y siempre esta secante nos permitirá encontrar una tangente a la curva. Lo mismo pasa en el gráfico 2. ¿Sí? Observamos que si tenemos que f de A es igual a, unimos la intersección de la abscisa A y de la intersección de la abscisa C, tenemos una secante y siempre va a ser posible encontrar una recta tangente paralela a la secante. ¿Sí? En el caso 1 tenemos el teorema de Lagrange, también llamado teorema de los incrementos finitos o del valor medio del cálculo diferencial. Y en el caso 2 tenemos un caso particular
¿no es cierto?, que se denomina teorema de Rolle. Vamos a analizar el caso del teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial. Si consideramos una función igual a f de x que cumple con las siguientes condiciones. 1, que es continua en un intervalo cerrado a b, y 2, que es derivable en un intervalo abierto a b, entonces podemos demostrar que el incremento de la función es igual al incremento de la variable independiente por la derivada de la función en un punto intermedio del intervalo. En nuestras hipótesis tenemos la función igual a f de x, continua para todo x perteneciente al cerrado AB y derivable para todo x perteneciente al abierto AB. En nuestra tesis, o sea, lo que tenemos que demostrar es que f de b menos f de a, que es delta i, es igual a b menos a, que es delta x, por f' de c. Tal que a es menor que c, menor que b. ¿Esto qué significa? Que el incremento de la función es igual al incremento de la variable independiente por la derivada en un punto interior del intervalo, ya que C está comprendido entre A y B. Para demostrar la demostración, hacemos la gráfica, ¿no es cierto? Y vemos que tangente de alfa, o sea, tangente de la recta secante, es f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, el incremento de la función dividido el incremento de la variable. Y que tangente de alfa también es f' de c, es decir, la derivada. Por lo tanto, igualando los segundos términos, llegamos a que f de b menos f de a es igual a b menos a por f' de c, que es la fórmula del valor medio del cálculo diferencial, que también puede escribirse como delta i igual a f' de c por delta x. En definitiva, ¿no es cierto?, el incremento de la variable independiente por la derivada de la función en un punto intermedio del intervalo, ¿sí? Esto es igual al incremento de la función. Este teorema va a ser muy utilizado más adelante. Otra forma de expresar, está en la hoja siguiente, este teorema, ¿no es cierto?, es considerar que A es igual a X y B a X más delta X. Entonces, un punto intermedio, ¿cómo lo expresaríamos? Como un punto C igual a X más tita delta X, tal que 0 menor que tita menor que 1. Y A menor que C menor que B, o sea, siempre es un punto interior del intervalo, el punto C, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir que f de x más delta x es igual a f de x más f' de x más tita delta x por delta x. ¿Sí? Esta es otra expresión reemplazando los valores de a y de b. ¿Sí? No es que, como algunos alumnos me consultan, creen que es otro resultado, es el mismo. Lo que cabría reflexionar acá es, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones que le impone Lagrange, ¿no es cierto? ¿Qué significa que tiene que ser continua en un intervalo cerrado? Eso significa que se incluye los extremos A y B. ¿Y qué significa que es derivable en un abierto? Que únicamente nos interesa qué ocurre en la función a la derecha del punto A y a la izquierda del punto B. No nos interesa qué pasa a la izquierda de A y a la derecha de B. ¿Sí? Por eso es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. Bueno, el teorema de Rolle. El teorema de Rolle, consideramos una función igual a f de x y le impone tres condiciones.
Las dos primeras son similares a Lagrange, es decir, es continua en un cerrado AB, es derivable en AB y además le pone la condición de que f de A sea igual a f de B. ¿Sí? Esas son las tres condiciones de nuestra hipótesis. Entonces demostraremos que existe por lo menos un punto interior del intervalo en el cual la derivada primera se anula. Es decir, nuestra tesis consiste en demostrar que existe un punto C tal que A sea menor que C, menor que B, donde f' de C es igual a 0. Para la demostración hacemos la gráfica de la función y observamos que viendo la gráfica nomás que este teorema se cumple, ¿sí? Porque si le aplicamos el teorema de Lagrange, vemos que f de b menos f de a igual a b menos a por f' de c, y ese es el teorema de Lagrange. Como f de a es igual a f de b, significa que el primer término es 0. Por lo tanto, tendremos 0 igual a b menos a por f' de c. Pero como b menos a es distinto de 0, porque es el incremento de la variable, la única manera de que esto sea 0 es que f' de c sea 0. ¿Sí? Entonces está demostrado el teorema. También se puede demostrar este teorema aplicando el teorema de Weierstrass, que estudiamos cuando vimos las funciones continuas, ¿no es cierto? Que establece que una función continua en un intervalo cerrado AB alcanza un valor máximo m y un valor mínimo m, tal que m es menor o igual que f de x, menor que m, ¿sí? Y ahí tienen ustedes los dos casos que ratifican el enunciado de este teorema. Bien, vamos a pasar ahora a los teoremas fundamentales. Como consecuencia de los teoremas anteriores surgen estos teoremas que se denominan teoremas fundamentales. Fíjense, teorema número 1. Si una función tiene derivada nula en todo punto de un intervalo, es una constante. Fíjense, tenemos la función constante graficada y tomamos un intervalo AB, ¿no es cierto? Si f' de x es igual a 0 para todo x perteneciente a AB, o sea, para todo intervalo abierto, o sea, todo punto interior del intervalo, esto implica que f de x es igual a k. La única función que tiene derivada de todo punto interior del intervalo es la función constante. ¿Sí? Esto se puede demostrar aplicando el teorema de Lagrange. Entonces tomamos la segunda expresión, la que vimos al final, que f de x más delta x es igual a f de x más f' de x más tita delta x por delta x, como la derivada f' de x más tita delta x, que es la derivada en un punto interior del intervalo, siempre es 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto AB, entonces resulta que f de x más delta x es igual a f de x para todo x perteneciente al cerrado AB. Y esto implica que f de x es igual a k. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Bueno, que si la función en el punto es igual a la función incrementada, es porque se trata de la función constante. No hay otra que cumpla con esta condición. Entonces queda demostrado que si una función tiene derivada nula en todo punto interior de un intervalo, se trata de la función constante. Vamos al teorema número 2, que llamaremos teorema fundamental del cálculo integral. Si dos funciones tienen igual derivada en todos los puntos de un intervalo, dichas funciones difieren en una constante. ¿Cómo hacemos para demostrarlo? Tomamos en la hipótesis que tener dos funciones, f de x y g de x, continuas en un intervalo cerrado AB, y que verifican que f' de x es igual a g' de x para toda x perteneciente al abierto AB. Si estas condiciones se cumplen, entonces podemos demostrar nuestra tesis.
y decir que f de x es igual a g de x más k. Es decir, que las funciones difieren en una constante. ¿Sí? Para demostrarlo, ¿cómo hacemos? Para demostrarnos, nos valemos de una función auxiliar, phi de x, y a phi de x la hacemos igual a f de x menos g de x. Si derivamos esta expresión, phi' de x va a ser igual a f' de x menos g' de x. ¿No es cierto? La derivada de la diferencia era la diferencia de la derivada. Y si esto es igual a 0, implica que phi de x es la constante. Dijimos que la función que tiene derivada nula en todo punto interior del intervalo se trata de la función constante. Por lo tanto, reemplazando, resulta que f de x menos g de x es igual a k, de donde f de x es igual a g más k. Con lo que queda probado que si dos funciones, si las derivadas de dos funciones difieren, si la derivada de dos funciones en todos los puntos de un intervalo son iguales, difieren en una constante. ¿Sí? Este va a ser un teorema que lo vamos a aplicar mucho cuando estudiemos más adelante la resolución de las integrales. Y por último vamos a estudiar el tercer teorema, que es el teorema de Cauchy, o también denominado teorema generalizado del valor medio del cálculo diferencial. Hasta los teoremas anteriores estábamos considerando una sola función. Ahora vamos a considerar dos funciones. ¿Sí? Supongamos tener dos funciones, f de x y g de x, que cumplen las dos condiciones del teorema de Lagrange. Es decir, son continuas en el cerrado AB y derivables en el abierto AB. Entonces se puede demostrar que el cociente de los incrementos de ambas funciones es igual al cociente de sus derivadas en un punto interior del intervalo. Entonces, si tenemos nuestra hipótesis que f de x y g de x son continuas en un intervalo cerrado, derivables en un intervalo abierto, y que g' de x es distinto de 0 para todo x perteneciente a B, esta condición que le estoy imponiendo es que sea distinto de 0 es porque la división por 0 resulta indeterminado, como ya vimos anteriormente. Entonces, fíjense, en la tesis que tengo que demostrar que el incremento de la función f de x, que es f de b menos f de a, dividido el incremento de la función g de x, que es g de b menos g de a, va a ser igual al cociente entre la derivada en un punto interior del intervalo f' de c dividido g' de c, tal que c pertenece al intervalo, o sea, se encuentra dentro del dominio de la función, y a es menor que c, menor que b. Esto asegura que sea un punto interior del intervalo. Bien, entonces tengo que demostrar entonces que el cociente de los incrementos es igual al cociente de sus derivadas en un punto interior. Para demostrarlo me valgo de una función auxiliar que llamo de nuevo phi de x, y a phi de x lo hago igual al cociente del incremento de f de x dividido el incremento de g de x. ¿Sí? Y lo hacemos igual a f de x y a g de x. Luego hago pasaje de términos. Paso f de b menos f de a y lo multiplico por g de x, menos g de b menos g de a y lo multiplico por f de x. ¿Sí? ¿Está? Hice pasaje de término lo hice en cruz. ¿Está bien? Esta función phi de x tiene que ser continua. ¿Por qué tiene que ser continua? Porque es
una combinación de funciones continuas y tiene que ser por lo tanto derivable, porque resulta de la resta de dos funciones continuas y derivable. Y además tiene que cumplir la tercera condición, que phi de A, perdón, tiene que ser igual a phi de B, que es la condición de Rolle. Hemos visto esto en el teorema de Rolle. Para controlar que se cumpla que f de A es igual a phi de B, ¿no es cierto? Reemplazamos, ¿no es cierto? Phi de X, la función phi de X, reemplazamos primero X igual a A y luego reemplazamos X, primero calculamos phi de A y después phi de B. Y vemos que phi de A efectivamente es igual a phi de B porque las dos expresiones son iguales. Una está escrita a mano, que es la de phi de B. Entonces, como verificamos que phi de X cumple la condición exigida por Rolle, entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir el punto C perteneciente al intervalo abierto AB, donde f' de C es igual a 0. ¿Sí? Entonces, derivando la expresión f' de X, ¿qué me va a dar? Yo sé que phi de X, fíjense, más arriba, es el producto de f de B menos f de A, que es una constante, por g de X. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto? De una constante por una función, la constante por la derivada de la función. ¿Se acuerda que vimos la regla de derivación? Quiere decir que esto es f de B menos f de A por g' de C. Y en el menos tenemos otra vez el producto de una constante por una función. Entonces va a ser la constante por la derivada de la función. Y esto tiene que ser igual a 0. Luego, haciendo pasaje de términos, queda demostrado el teorema de Cauchy, que dice que el incremento de la función f de x dividido el incremento de la función g de x es igual al cociente de las derivadas en un punto interior del intervalo, f' de c dividido g' de c. Este teorema de Cauchy también puede expresarse, se llama teorema generalizado porque contiene al teorema de Lagrange. Y vamos a demostrar que efectivamente el teorema de Lagrange es un caso particular de Cauchy. Entonces, vamos a considerar que g de x es la función x para todo x perteneciente al cerrado AB. Entonces, si g de x es igual a x, g de A es igual a y g de B es igual a B. Y g' de x es igual a 1, porque la derivada de la variable independiente vale 1. Reemplazando en la expresión de Cauchy, me queda en la hoja siguiente, reemplazando, tenemos f de B menos f de A sobre B menos A por f' de C sobre 1. Y haciendo pasaje de términos llegamos a la expresión de Lagrange. ¿Sí? ¿Está? Entonces, queda demostrado que el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy. ¿Y para qué necesitamos el teorema de Cauchy? Bueno, este teorema resulta necesario para tratar el tema que sigue, que es límites indeterminados. Vamos a estudiar ahora la regla del L'Hospital. ¿Sí? La aplicación de este concepto, ¿no es cierto?, y su resolución se puede llevar a cabo a través del teorema de Cauchy estudiado anteriormente. Es decir, si tenemos dos funciones que son infinitesimos para x tendiendo a x sub 0 y queremos calcular el límite de su cociente para x tendiendo a x sub 0 y resulta de que límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x sobre psi de x nos da tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0,
impropiamente llamado 0 sobre 0. Esto es una indeterminación que tenemos que salvar para calcular el valor del límite, ¿no es cierto? Ustedes hasta ahora venían salvando la indeterminación del límite a través de procedimientos algebraicos, ¿sí? Muchas veces muy largos, ¿no es cierto? Y engorrosos. Y ahora lo vamos a hacer en forma sencilla por medio de la aplicación de derivadas, ¿sí? Entonces vamos a decir, para salvar esta indeterminación, como phi de x y psi de x son funciones continuas y derivables en x igual a 0, donde ambas se anulan, ¿sí? O sea que phi de x sub 0 y psi de x sub 0 son igual a 0, ¿sí? Porque son infinitésimos para x tendiendo a x sub 0, ¿no es cierto? Esta función. Recurriendo al teorema de Cauchy, que dice que phi de x menos phi de x sub 0, que eso sería el incremento de la función phi, dividido psi de x menos psi de x sub 0, que eso sería el incremento de la función psi, tiene que ser igual al cociente de las derivadas en un punto interior del intervalo, es decir, phi' de c sobre psi' de c. Eso lo afirmaba Cauchy, lo terminamos de ver en el tema anterior. Ahora, como phi de 0 y psi de 0 son igual a 0, me queda que phi de x sobre psi de x es igual a la expresión anterior, ¿no es cierto? Que tenemos escrita más arriba. Y que C será un punto que estará comprendido entre x sub 0 y x. Por lo tanto, cuando tomemos límite para x tendiendo a x sub 0, C va a tender a x sub 0. Entonces, pasando el límite de la expresión anterior, tomamos el primero y último término, vemos que el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x sobre psi de x va a ser el límite para c tendiendo a x sub 0 de phi' de c sobre psi' de c, que esto no es otra cosa que el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi' de x sub 0 sobre psi' de x sub 0. ¿Sí? Y este es el concepto que vamos a aplicar seguidamente. La regla del L'Hopital, entonces, nos permite el cálculo de límites reemplazando ciertas funciones por sus derivadas y puede aplicarse al cociente de 2 infinitésimos o de 2 infinitos. Los restantes casos de indeterminación deben reducirse previamente a uno de los dos casos mencionados mediante operaciones algebraicas o mediante la aplicación de logaritmos. Y ahora lo vamos a ver a continuación. Existen 7 casos de indeterminación, ¿sí? Que ustedes ya lo están conociendo. Ahora vamos a hacer su tratamiento a través de la aplicación de este concepto, que es el concepto de derivada. El primer caso de indeterminación, el más común, es el cociente de 2 infinitésimos, es decir, tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0 o impropiamente llamado 0 sobre 0. Es decir, si el límite de phi de x para x tendiendo a x sub 0 y el límite de psi de x para x tendiendo a x sub 0 son igual a 0, esto significa que x sub 0 es un infinitésimo, ¿no es cierto?, de phi de x y de psi de x. Por lo tanto, su límite del cociente de estas dos funciones nos va a quedar 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para eliminar? Bueno, para eliminar calculamos para resolver la indeterminación, para salvar la indeterminación, hacemos el límite de phi de x sobre psi de x igual al límite de phi' de x sobre psi' de x. Es decir, tomamos el mismo límite de las dos funciones, de la derivada del numerador y de la derivada del denominador. Y ahí tenemos un ejemplo sencillo abajo. El límite para x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 2. Ustedes saben resolver este límite, pero para eso
expresaba la función cuadrática en función de sus raíces y escribíamos, ¿se acuerdan? X más 2 por X menos 2 sobre X menos 2 y simplificaba y nos daba 4. Ahora lo que vamos a hacer es derivar. Derivamos el numerador, la derivada de x cuadrado menos 4 es 2x y la derivada del numerador es 1, por lo tanto este límite es 4. ¿Vieron? Mucho más sencillo, ¿sí? Lo mismo pasa con la derivada del seno de x sobre x para x tendiendo a 0, cuya que llamábamos límite notable, ¿sí? Ahora, aplicando este nuevo concepto, tenemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada de x igual a 1 y coseno de 0 es igual a 1. O sea, mucho más sencillo salvar la indeterminación aplicando la regla de L'Hospital. La segunda indeterminación que ustedes conocen es el cociente de dos infinitos. Es decir, tendiendo a infinito sobre tendiendo a infinito, o sea, impropiamente llamado infinito sobre infinito. Entonces, si ahora el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x infinito y el límite para x tendiendo a x sub 0 de psi de x es infinito, y queremos calcular el límite del cociente de estas dos funciones, tenemos impropiamente infinito sobre infinito. ¿Cómo hacemos para salvar esta indeterminación? Bueno, derivamos de vuelta, aplicamos la misma regla que el caso anterior, derivamos el numerador y calculamos límite, ¿sí? Y tenemos ahí un ejemplo muy sencillo, que es el límite para x tendiendo a infinito de 3x sobre a la x, ¿sí? Que esto es infinito sobre infinito. Derivando 3x me da 3 y derivando de a la x sabemos que es la misma derivada, entonces tenemos 3 sobre infinito y este límite es 0. Salvamos la indeterminación. El tercer caso de indeterminación es el producto de un infinitésimo por un infinito, tendiendo a 0 por tendiendo a infinito, o impropiamente llamado 0 por infinito. Entonces, si tenemos que el límite de phi de x para x tendiendo a x sub 0 es 0, y el límite de psi de x para x tendiendo a x sub 0 igual a infinito, y tenemos que resolver el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x por psi de x, tenemos impropiamente lo que nosotros llamamos 0 por infinito, indeterminado. Bueno, ¿qué hacemos acá para resolver esta indeterminación? Bueno, para resolver esta indeterminación, lo que tenemos que hacer es llevar esta expresión al caso 1 o al caso 2. ¿Y qué hacemos para llevar al caso 1? Bueno, reescribimos este límite. El límite era el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x por psi de x, ¿no es cierto? Y lo reescribimos como límite de phi de x sobre 1 sobre psi de x, ¿no es cierto? Pero ahora fíjense qué me quedó. Me quedó que el límite del numerador es 0 y el límite del denominador es 0. O sea, lo llevé a la forma 0 sobre 0 y lo resuelvo de esa manera. O de lo contrario, lo reescribo al revés. Psi de x sobre 1 sobre phi de x. Y acá me queda, ¿no es cierto?, infinito sobre infinito, impropiamente, ¿no es cierto? Tendiendo a infinito sobre tendiendo a infinito. Y ahí aplico la regla correspondiente al cociente de dos infinitos. Es decir, la indeterminación 0 por infinito se resuelve o llevándola a 0 sobre 0 o llevándola a infinito sobre infinito. ¿Sí? Para esto hay que tener práctica, muchos ejercicios resueltos, ¿no es cierto? Porque hay veces que conviene uno más que el otro, menos trabajoso, digamos. Hay un ejemplo ahí en la página siguiente, que es el límite para x tendiendo a 0 de x por logaritmo de x
este es un caso de esta indeterminación, porque fíjense el límite del producto, el producto de los límites. El límite de x para x tendiendo a 0 es 0, pero el límite para x tendiendo a 0 del logaritmo neperiano de x es infinito. Entonces, fíjense, lo llevé a la expresión infinito sobre infinito y salvé la indeterminación rápidamente. O sea, logaritmo de x sobre 1 sobre x, derivo el numerador, derivada del logaritmo neperiano vale 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x es la regla del cociente de una constante dividido una función, es igual a menos 1 sobre x cuadrado. Simplificando, me queda el límite para x tendiendo a 0 de menos x, que es 0. Salvé la indeterminación, llevándola a la forma de infinito sobre infinito. Bien, vamos al cuarto caso de indeterminación, que sería suma de dos infinitos de signo opuesto, o lo que es lo mismo decir tendiendo a infinito menos tendiendo a infinito, o impropiamente infinito menos infinito. También esto es indeterminado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para resolver esta indeterminación? Si tenemos que calcular el límite de la diferencia de dos funciones que tienden a infinito. Entonces, para resolver esta indeterminación, procedemos de igual manera que en el caso anterior. O llevamos a 0 sobre 0 o llevamos a infinito sobre infinito. Y lo resolvemos, le damos el tratamiento de 0 sobre 0. En este caso, fíjense, yo lo llevé a 0 sobre 0. ¿Cómo reescribir el límite? Si tenemos el límite para x tendiendo a 0 de phi de x menos i de x, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Como límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre phi de x menos 1 sobre 1 sobre psi de x. Y luego sacar factor común, fíjense, abajo saqué factor común, 1 sobre phi de x por 1 sobre psi de x, y en el numerador me quedó 1 sobre psi de x menos 1 sobre phi de x, que vemos que es tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0. Entonces lo resuelvo como una indeterminación 0 sobre 0. Ahí hay un ejemplo que es más largo, que ya lo dejo para que ustedes lo vayan viendo en la casa y me hagan todas las consultas que sean necesarias. Yo voy a continuar con la indeterminación, el caso 5. La indeterminación del caso 5 es la función potencial exponencial 0 tendiendo a 0 elevado a tendiendo a 0, o más conocida como impropiamente 0 elevado a la 0. ¿Sí? O sea que si tengo dos infinitésimos para x tendiendo a x sub 0, phi de x, y de x, y tengo que calcular el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x elevado a la psi de x, tengo impropiamente 0 elevado a la 0, que es indeterminado. ¿Cómo hacemos para resolver estos problemas de indeterminación que son potencial exponencial? Bueno, acá tenemos que recordar las propiedades del logaritmo. Entonces, la función que tenemos que calcular el límite es i igual a phi de x elevado a la psi de x. ¿Sí? Si aplicamos logaritmo neperiano, tenemos que el logaritmo de i es igual a psi de x por el logaritmo de phi de x, ¿cierto? Por lo tanto, el logaritmo de i es el logaritmo de phi de x elevado a la psi de x, es igual a psi de x por logaritmo de phi de x. Y por lo tanto, i, acá aplico el antilogaritmo, es igual a e a la psi de x por el logaritmo de phi de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para resolver esta indeterminación? Le llevo a la forma de 0 por infinito. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo 0 por infinito en el exponente.
¿sí? Resulta entonces que el límite que yo tenía que calcular para x tendiendo a x sub 0 de phi elevado a la psi de x no es otra cosa que el límite para x tendiendo a 0 de e elevado al límite de phi de x por el logaritmo de psi de x. Psi de x por el logaritmo de phi de x, perdón. Y ahora comienzo a ver qué tengo en el exponente. Y en el exponente que tengo el producto de 0 por infinito, que es el caso 3. Y a entonces hago el tratamiento de la regla 3 y lo llevo a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito según me convenga. Estábamos viendo, se nos cortó de nuevo, arrancamos, estamos viendo el caso 5, la indeterminación impropiamente llamado 0 elevado a la 0. Y habíamos visto, explicado recién, que aplicando logaritmo podemos llevar esto a la forma de la indeterminación 0 por infinito, que era la tercera indeterminación, y luego posteriormente pasarlo a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito, que era el caso 1 o 2, y que había un ejemplo ahí, que era el límite para x tendiendo a 0 de x elevado a la x, donde claramente se ve que acá es la indeterminación 0 elevado a la 0, ¿sí? Y está demostrada cómo se procede para lograr salvar la indeterminación. El sexto caso de indeterminación también es una función potencial exponencial. En este caso es infinito elevado a la 0, que resulta indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una función que es un infinitésimo y otra función que es un infinito, y tenemos que calcular el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x elevado a la psi de x, este caso sería impropiamente infinito a la 0. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo primero que hacemos es tomamos la función y le aplicamos logaritmo, ¿sí? Y luego trabajamos con el exponente y vemos que la resolución del exponente es una indeterminación del tipo 0 por infinito, es decir, la regla 3. ¿Qué hacemos después? Bueno, a esta regla 3 ustedes saben que se la resuelve llevándola a la regla 1 o a la regla 2, a infinito sobre infinito o a 0 sobre 0. Y la última indeterminación es el caso en que la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Entonces, tenemos el caso del límite de phi de x para x tendiendo a x sub 0 igual a 1 y el límite de psi de x para x tendiendo a x sub 0 igual a infinito. Y tenemos que resolver el límite para x tendiendo a x sub 0 de phi de x elevado a la psi de x. O sea, tenemos la indeterminación 1 elevado a la infinito. ¿Cómo hacemos acá? Lo mismo, los tres casos de indeterminación de potencial exponencial son iguales. Primero le aplicamos logaritmo y luego trabajamos con el exponente, que es una indeterminación 0 por infinito. A esta regla de indeterminación habíamos visto que la llevábamos a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En el caso del apunte tenemos un ejemplo. El límite para x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a la cotangente de x. ¿Sí? Vemos que el límite de 1 más x para x tendiendo a 0 es 1 y que el límite de la cotangente de x es infinito. ¿Sí? Recuerden que el límite de la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, la cotangente de 0 va a ser 1 sobre 0, que es infinito. ¿Y cómo lo resolvemos a esta indeterminación 1 elevado al infinito? Bueno, en nuestro caso lo hemos
llevado aplicando logaritmo, el exponente me queda e elevado a la cotangente de x por el logaritmo de 1 más x, que esto es 0 por infinito, lo llevo a 0 sobre 0, lo resuelvo, y finalmente, como el exponente me da 1, esto me queda que es límite para x tendiendo a 0 de e a la 1 es igual a e. O sea que el límite que yo estoy resolviendo, en este caso, debajo del ejercicio, es el del exponente, porque le estoy aplicando logaritmos tal como he hecho en las 3 últimas reglas anteriores. Bien, con esto ustedes van a poder resolver indeterminaciones, inclusive rever los ejercicios que tanto le costó, resultaron tan trabajosos en forma algebraica, y ahora aplicarle derivadas y van a ver lo rápido que se resuelven y sin grandes problemas. Bien, hasta acá la clase de hoy, así que nos queda por ver 3 temas. Nos queda por ver diferenciales de una función de una variable, integrales indefinidas y también integrales definidas. Que esto nos llevaría aproximadamente 2 o 3 clases más. Así que, no obstante, reitero, estamos a su disposición para todas las dudas, consultas que tengan, tanto prácticas como teóricas, dentro de nuestra disponibilidad de tiempo. Ustedes saben que tenemos la mejor de las voluntades para tratar de superar este momento que nadie esperaba, que es el tema de la pandemia, ¿sí? Porque lo natural para nosotros es que la clase sea presencial, cierta metodología, es irreemplazable, pero bueno, como en este momento estamos impedidos de encontrarnos presencialmente, lo tenemos que hacer de la mejor manera y poner la mayor buena voluntad para salir adelante, y sobre todo ustedes, que necesitamos que aprendan y que aprueben.